Listo, entonces ya les mandé la invitación al Classroom. eh, Donde le dan clic se pueden unir a nuestra clase. De igual forma, bueno, listo, yo creo que ya todos manejamos el tema de unirnos a la clase de Classroom. Lo que tenemos que ver entonces es que le podemos dar acá en trabajo en clase y le dan donde dice Google Calendar y ahí van a poder ver. Inicialmente creo que les debe decir como que incluir el calendario de lenguaje de programación 2. Si le dan ahí, ya en su calendario les debe aparecer acá nuestras clases que van a hacer aquí. Y si le dan clic ahí, les aparece el enlace de Angus. ¿Listo? Entonces para las siguientes clases ya el enlace lo pueden ver desde ahí, desde el calendario. De igual forma yo se lo voy a seguir compartiendo. Listo. Entonces acá tenemos el código donde dice trabajo en clase. Tenemos el módulo y tenemos el código. Ese código es un blog de notas que lo descargan. Le podemos dar clic acá donde dice imprimir y ya ahí nos abre la opción para descargarlo. Listo, le damos acá y ahí se nos descarga ese blog de notas. Listo, entonces ese blog de notas es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Todos tienen ya el archivo? Sí, sí, sí. Listo. Sí, señor. Ok. Elkin ya tiene el archivo, me estaba comentando. Elkin está acá. Ok, señor Elkin no está acá. Listo. Entonces, pasemos, abramos NetBeans todos. Vamos a crear un nuevo proyecto. Listo, entonces, hoy vamos a iniciar con algo que ya corresponde para el segundo parcial. Inicia pues el tema del segundo parcial. Igual ese tema también lo encontramos en el módulo. El tema se llama patrones de diseño. Los patrones de diseño es algo que se usa en la programación orientada a objetos y tiene que ver con formas estandarizadas de yo hacer código, con formas uniformes de que cuando en una empresa me digan vamos a utilizar tal patrón, todos sepamos de qué se está hablando. Listo, entonces voy a irme acá a Singleton, al archivo que descargamos, y nuestro primer patrón de diseño se llama Singleton. Listo. Aquí voy a dejar la clase principal. Y voy a copiar este. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esa primera sección donde dice Public Class Singleton. Me lo voy a copiar hasta esta primera llave. O sea, hasta antes del segundo Public Class Singleton. Listo. Entonces, solamente voy a copiar esta 2, 3, 4, 5, 7 líneas de código de aquí. Y me las voy a traer para acá. Le podemos quitar el public o lo podemos cruzar para otro libro. En este caso voy a quitar el public. Listo, entonces nos debe quedar más o menos así.
Voy a quitar esos comentarios. Voy a quitar este comentario. Listo. Voy a quitar esto también de acá. Voy a reducir esto lo más que pueda. Listo. Ahí me quedan 14 líneas de código. ¿Qué fue lo que hice? Dejé el que nos viene por defecto, que es esta parte de acá, public class java aplicación 30, y dejé el método principal. Y me pegué estas líneas de código de aquí, que son la primera sección del singleton. ¿Listo? Desde public class singleton hasta antes del segundo public. ¿Estamos todos ahí? Un momento, profe, un momentito. Ok, hagámosle. Por mi parte ya, profe. Listo. Todos deben de tener el código como yo lo tengo ahí. Sí, señor. No, señor. No, señor. ¿Cómo así nadie? Está ahí Ave relajado. María, hombre. Está muy lento. Mi internet tampoco le respete, por favor. No al bullying. Pero eso no es de internet. Eso de ya que no supieron copiar ni escribir bien. Lo que pasa es que nadie está rayando coco. Al Dulce, imagínate, vamos a pasar la Semana Santa aquí, entonces que raya coco para Dulce. Bueno, rápido. Ay, la droga. Coronavirus, corona. Ya. Listo, No. ya está. Listo, profe, sigan. Listo. Hombre, se están demorando rápido. Nadie que grabe eso con el teléfono y después lo hace. Nadie, solo es copiar y pegar. Sí, no te preocupes. Sí, ya. rápido. Ay, gracias a Dios. Continúe, profesor. Aplauso para Listo. él.
Bueno, como ya estamos aquí, entonces la pregunta es, ¿qué es singleton? ¿Cierto? Entonces resulta que es un patrón de diseño. Patrón de diseño es como decir una estructura o una forma que yo debo saber a qué se refiere. No siempre va a ser este mismo código. En este caso, singleton es una clase, ¿cierto? Esta clase que se llama singleton. Pero no siempre tiene que ser el mismo código, pero sí tiene que referirse a lo mismo. ¿Y qué es? Resulta que en lo que hemos visto en programación orientada a objetos, nosotros creamos una clase y esa clase luego se instancia en la clase principal, en el método principal, ¿cierto? Entonces, cuando creamos, por ejemplo, el juego, nosotros instanciamos los personajes en la clase principal. Entonces, el patrón de diseño singleton lo que me hace es garantizar que una clase tenga una instancia única. ¿Qué significa eso? Que si mi patrón de diseño singleton es de, por ejemplo, un juego, lo que se cree bajo la clase singleton, ese personaje va a ser único. Entonces, digamos, si el personaje es el príncipe, entonces el príncipe va a ser único y no van a existir dos príncipes en mi juego. Que si mi programa es sobre una base sobre locales, entonces digamos que el local de Caucasia va a ser único y no van a poder existir dos instancias del local de Caucasia. Eso es una clase singleton. Listo. Garantizar que esa clase solamente se puede hacer la instancia Está mal conectado. una sola vez. ¿Qué nos dice el código entonces? Listo. Entonces, el código sabemos que es aquí donde inicia class singleton. Entonces, este es el nombre. No se tiene que llamar singleton, se puede llamar como queramos. En este caso, listo, le pusimos singleton. Vas a ver a qué se refiere precisamente a eso. Entonces, nos dice, esta parte de aquí es lo que vamos a llamar, en este caso, la primera instancia. Entonces, aquí estoy definiendo que va a haber del tipo singleton. ¿Qué es singleton? La clase. Va a haber una instancia que va a ser igual a nuevo singleton. Entonces, aquí estoy creando, en esta parte, estoy creando la instancia de singleton, que se va a llamar instance. ¿Listo? Entonces, instance va a ser el nombre de esa instancia de singleton. ¿Listo? Entonces ya la creé. O sea que ya creé la instancia de singleton. Luego vengo y digo private singleton. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo privado el constructor de singleton. O sea que en la clase principal yo no voy a poder llamar al constructor de singleton porque es privado. Listo. Luego viene de que hay un método, ¿cierto? Esto es un método public static singleton get instance. Este método público que se llama getInstance. ¿Y por qué es un método? Porque los métodos pueden ser de dos tipos, de tipo función o de tipo operacional. En este caso, observen que este método tiene un return, o sea que es de tipo función. ¿Y qué va a devolver este método? Va a devolver un dato de tipo singleton. O sea que yo puedo devolver un dato de tipo numérico, de tipo texto o de tipo clase. O sea que esta función va a devolver una clase de tipo singleton. ¿Y qué va a devolver? Va a devolver la instancia que está creada. ¿Listo? Entonces, ese es el código del singleton. ¿Entendimos? ¿O perdidos? Mitad por mitad. Bueno, Pues sí. bueno, entonces, digamos que singleton va a ser algo que se referencia a un príncipe.
Listo. Vamos en la clase principal. Veamos lo primero. Entonces lo primero es que yo quiero decir. Yo voy a instanciar a Singleton en una instancia que se llama príncipe. Entonces yo debería escribir Singleton príncipe igual Newt Singleton. Listo, estoy instanciando a Singleton con un nombre príncipe. Esa va a ser mi instancia y va a ser de tipo nuevo Singleton. ¿Por qué me lanza un error? Veamos lo que dice ahí. Dice, Está Singleton privado. tiene acceso privado en Singleton. ¿Qué significa eso? Que no se puede llamar en otra clase, solamente en la que está declarada. Exacto, porque es privado. Véanlo aquí. Ustedes me están diciendo, es que Singleton paréntesis es privado, entonces yo aquí no lo puedo llamar. Si yo borrara esta línea de código, se arregló el problema. Entonces yo puedo instanciar a Singleton en una instancia que se llama príncipe. Perfecto. Pero entonces lo que me garantiza esta línea de código es que yo no puedo estar usando el constructor Singleton en el main. No lo puedo hacer, o sea que yo no puedo hacer esta línea de código porque esto es privado. Entonces ya no pude hacer eso. Entonces, ¿cómo hago yo para crear una instancia? Lo tengo que hacer a través del método público. Entonces, siempre que haya una clase Singleton, yo no puedo instanciarlo como normalmente lo hago. Lo tengo que hacer a través de un método. Entonces, ¿cómo hago ese método? Yo sé que getInstance me va a devolver ¿qué? Me va a devolver la instancia. Y la instancia es esta señora que está acá, que es la instancia creada de Singleton. Aquí se está creado la instancia de Singleton, se llama instancia. Para yo obtenerlo, lo hago a través de este método. Entonces aquí, si yo quiero que príncipe sea la instancia de Singleton, entonces voy a ponerle príncipe. Bueno, primero voy a definir que Singleton príncipe, porque este va a ser el príncipe, va a ser la instancia de Singleton. Va a ser igual. Ya no uso el constructor Singleton paréntesis porque es privado, sino que le uso el método. Entonces el método va a ser get Instancia. Lo voy a copiar de acá. getInstance. Y entonces me está diciendo getInstance de quién. De ¿Cierto? la clase Singleton. Entonces le tengo que decir Singleton punto getInstance. Acá ahí sí me muestra la clase de Singleton. Perdón, el método. Si le doy doble clic, pues me abre lo mismo que yo tenía. Solo una forma de garantizar que se hace menos. Entonces observen que ya aquí yo creé una instancia de Singleton que se llama príncipe. Solo que aquí no puedo usar el constructor porque es privado, sino que le llamo el método. ¿El método qué? getInstance. Listo, entonces hay príncipe quedó instanciado. Entonces para que le encontremos un poco de sentido a esto, voy a agregar un entero que sea igual a 0. Listo, entonces, ¿para qué? Para comprobar algo. ¿Qué quiero comprobar? Listo, entonces ya yo tengo aquí que existe una instancia de Singleton que se llama príncipe. O sea que yo puedo decir príncipe punto a, que es esa variable que yo acabé de crear, va a ser igual a 5, por ejemplo. Y listo. Entonces, quiere decir que la variable a que está en Singleton va a valer 5.
Que como la instancié a través del método. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? Que resulta que vino, observen que en un juego puede ser muy grande, ¿cierto? Eso puede tener 5000 líneas de código. Entonces, por allá adelante, otro compañero que está trabajando en mi código, digamos que no se acordaba, cometió el error y quiere crear otro príncipe. Entonces viene y dice singleton príncipe 2 va a ser igual, y como él no puede usar el constructor, le toca usar el mismo método, ¿cierto? Entonces él crea un príncipe 2 y al príncipe 2 le pone a igual, perdón, le pone príncipe 2.a igual, y vamos a ponerle este 8. Entonces, ¿qué pasó aquí? Yo vine y hice mi código singleton, instancié a príncipe con el método getInstance, le puse a la variable a de esa instancia príncipe el valor de 5. Por allá más adelante, 2000 líneas después de código, alguien quiso crear un príncipe 2 a través del mismo método singleton, y al príncipe 2 le pone a la variable a del príncipe 2 8. Pero entonces resulta que quedaron los dos príncipes creados. Pero entonces tenemos un pequeño problema, y es que yo quise que el príncipe fuera único, y entonces en este caso el príncipe no está siendo único. Voy a copiarme esta línea de código. Entonces tengo dos príncipes, ¿cierto? Príncipe, el que yo creé, que su valor A, que A puede ser la vida, la fuerza, lo que yo quiera, que vale 5. Y tengo un príncipe 2, que su valor de A es 8. Entonces aquí voy a compartir el valor de príncipe.a y voy a compartir el valor de príncipe 2.b. Los voy a imprimir en pantalla, ¿cierto? Pregunta: si yo imprimo estos dos, ¿qué me debe mostrar el mensaje en pantalla? El valor del príncipe primero que realizó. ¿Qué valor va a ser? 5. Y luego, No puedo imprimir nada porque un solo príncipe está privado, ¿no? no, yo la variable A no la declaré privada, sí la puedo llamar. Aunque sí le puedo asignar el valor de 8. Y se lo puedo asignar de 8 porque no es privada. Mira, no me está lanzando error, no es privado. Lo que nos Ok. dijo el compañero, listo. Primero vamos a dar un 5, porque es el valor del príncipe A. Y el valor del príncipe 2A es ¿cuánto? 8. 8. Entonces luego nos mostraría 5 y 8, ¿cierto? Démosle ejecutar a Yo ver. digo que mostraría 5 y 5. ¿Por qué me dice que 5 y 5? ¿Por qué? ¿Por qué? Coméntenos. Por ahí va la idea. Sí, yo tengo más o menos la idea, pero no te sabría decir. Más Bueno, o menos Profe, lo estuve que pasa es viendo. que tiene la misma variable, tiene a la 5 la cambia en 8, la misma variable, ¿no era? Entonces no vamos a traer a 5 sino 8. ¿por qué si esto es una De instancia hecho, y no esta es imprimió otra? nada.
Pues como es la misma variable, o sea, debería mostrar, no muestra los dos números, sino uno. ¿No sería? Pero De es la hecho, no misma me... variable, pero son dos instancias diferentes. Cuando hicimos el juego de que se atacaban, creamos dos instancias y las vidas eran diferentes. Y las fuerzas eran diferentes. Yo puedo tener varias instancias de una clase. ¿Por qué no me está mostrando en pantalla? Primera duda. Ah, no, el programa suyo está malo. Copiemos ese mismo código en sus NetBeans y dígame qué les muestra. Listo. ¿Qué está corriendo ese código usted? ¿No está recogiendo otro? No, es eso porque es Java aplicación 30. Ya que está Java aplicación 30. Profesor, ¿la pregunta es capciosa o de verdad no sabe por qué no le está imprimiendo en pantalla? No, de verdad, no sé por qué no me está imprimiendo. Porque es que no tiene nada que ver la variable. O sea, Intenta imprimir solamente el texto a ver qué pasa, si se lo imprime o Exacto. no. O sea, si yo quiero imprimir el texto, pues tiene que imprimirlo. A menos que tenga algo que no me haya dado cuenta más. A ver si voy a comprobar si de pronto será error de mí. Voy a probar con uno que está mal. No, este se imprime. Ah, No sé. bien. Salud. Estamos haciendo este código, ¿cierto? Sí. Profesor, intenta imprimir la variable nomás a ver qué pasa. Solamente la variable A. No, voy a hacer algo. Voy a quitar esto y... No, es que debe haber un error en mi programa porque si solo tengo esto, pues tiene que imprimirlo. No, no está imprimiendo nada.
Ya vamos terminando. Sí. Si pongo una línea de esas de imprimir allá en la otra clase, a ver qué pasa. Muy bien, así es que se descartan. Pongámoslo acá y veamos. Si lo imprime, mira, valor de A de príncipe es. Ya me imprimió, bro. Sí, no, es que tiene que ser un error de mi programa porque no veo error de código ahí. Ok, voy a Como hacer todo buen algo. programador, reinicie, Voy a hacer más o menos eso. cortar y pegar en otra. Ajá. Listo, veamos qué nos hace aquí. Bien, solucionado el problema. Debe haber un error en el momento en que creé esa librería, pero por agilidad mejor lo trabajo desde acá. Listo. Entonces, ¿qué les imprimió? Sí. ¿Qué imprimió? Ya le digo. Vea, dice, el valor de príncipe A es 8. Y Sí, vio, yo le dije. el valor de príncipe 2, ¿cierto? Porque el segundo es de príncipe 2. Me está imprimiendo 8 y 8. Yo le dije. Pero entonces, ¿por qué? Si yo este A es de príncipe y este A es de príncipe 2. Sí, Pues pero. tienen la misma variable, pero Exactamente. él guarda el último valor que se ha agregado. Ajá. Pero son dos instancias diferentes. Pero la misma variable. Pero eso no tiene que ver ahí de lo que es la misma variable. Bueno, O sea, entonces, A bien vendría siendo la misma para 1 y para 2. Y si la modifico en 2, que es el último paso donde la vea, modifico, pues en el primero que sea modificar, no. observen esto. Si yo tengo una variable que se llama singleton, Una variable. perdón, una clase que se llama singleton. Aquí estoy viendo que me va a tocar quitar algo más acá. No, voy a hacer el ejemplo. O sea, quiero hacer eso para que entendamos a profundidad lo que nos hace singleton. Si yo tengo una clase que se llama singleton con una variable A, yo puedo crear una instancia de singleton que se llama príncipe y la creo con new singleton. Entonces, analicemos este caso. Y luego pasamos al singleton. Si yo tengo una clase que se llama singleton, que lo único que tiene es una variable A, valor 0, y yo instancio singleton como príncipe de tipo nuevo singleton, y a esa variable A de príncipe, de esta instancia príncipe, le pongo 5, y a la variable A de príncipe 2 le pongo 8, ¿qué me va a imprimir? 8 y 8. Le doy a ejecutar, me imprime 5 y 8. ¿Por qué me imprime 5 y 8? Porque es que este es un príncipe y este es otro príncipe. Al primer Diego, príncipe le estoy dando de valor 5
Y al segundo príncipe le estoy dando valor 8. Son dos instancias diferentes. Por eso sus valores van a ser diferentes. O sea, Pero recuerda. porque puso el New Singleton. Pero si es como el ejemplo anterior, que es con Get Singleton, te va a retornar el valor, el último que toma. ¿Por qué? ¿Y por qué no me guarda los dos valores Porque la está diferentes? guardando en get. Ajá, entonces los dos van a tomar el mismo valor. Es lo que dijo el compañero ahorita, te va a retornar el último valor que puso. Pero a ver, listo, porque yo lo estoy llamando no con New Singleton, sino con Get. ¿Y Exactamente. qué tiene que usar el Get que hace que sea el mismo valor para ambos? Porque el valor se El está... get retorna. Por eso, porque el valor se está guardando en la variable. Entonces, al no tener el New Singleton, no te va a guardar dos valores diferentes, sino que solamente te va a guardar un valor para las dos variables que estás poniendo. Listo, entonces tenemos la idea. ¿Cuál es la explicación técnica? Que está guardando en instancia. Exacto, esa es la explicación. Que es que a través de este método yo no estoy creando una nueva instancia, estoy llamando una instancia que ya existe, que se creó aquí, se creó instance como una nueva instancia singleton. Cada vez que yo use el get instance me va a regresar esa instancia, es la misma. O sea que aunque yo trate de crear una instancia príncipe y una príncipe 2, como la estoy usando a través de este método, todas van a apuntar a esta instancia, que aquí se puede llamar príncipe y aquí príncipe 2, pero que estas dos están apuntando en realidad a esta, que es única, porque observen que entonces nunca estoy creando una nueva, siempre estoy apuntando a la misma. Entonces yo puedo a través de este patrón de diseño singleton garantizar que todo lo que se cree bajo la clase singleton va a ser único y va a apuntar siempre hacia instancia. Y este valor entonces va a ser una sola variable para todas las supuestas instancias que se crean. Entonces aquí lo que yo hice es que a instancia le estoy guardando el valor de 5 y aquí a instancia le estoy sobreescribiendo el valor, ya lo estoy guardando como 8. Entonces realmente aquí lo que me está mostrando es instance.a, instance.a, porque la instancia a la que estoy apuntando es instancia. Esa es la función del singleton, apuntar a una instancia única. Entonces por eso se llama singleton, significa como solo, único. Va a ser única esa instancia, no van a haber dos en todo el código. ¿Entendimos entonces lo que es el patrón de diseño singleton? ¿Cierto? Sí, más o menos. Más o menos. O sea, lo importante es que sepamos que cuando en una empresa me digan, créeme bajo una estructura singleton a, digamos, la sede principal de Bancolombia, entonces ellos quieren garantizar que esa sede sea única, aunque más adelante por un error alguien trate de crear una segunda instancia. Si yo no hago eso, y digamos que estoy hablando de la sede principal de Bancolombia, cuando ocurra este error, entonces digamos acaba de decir, es que la sede principal de Bancolombia tiene 5 empleados. Y por este error alguien le puede poner un 8 y entonces tengo dos sedes principales con valores diferentes. Entonces una forma de garantizar que sea única y que tenga el mismo valor en todo el código. Para eso se usa el singleton. Entonces resulta que acá en el código tengo una segunda clase que se llama public class singleton. Voy a llamarla aquí, la copio y donde dice singleton pues reemplazo esa clase singleton por aquella otra. Solo que nos hace lo mismo, solo que es un poco más largo el código. Entonces vamos a aplicar esta segunda clase singleton. ¿Qué nos hace? Lo que me hace es
Bueno, aquí le tengo que quitar el public para que me funcione dentro de esta sección. Entonces esta clase singleton hace lo mismo. Creo una instancia que es privada, que se llama de singleton, que inicialmente va a ser de valor null. Luego pongo el constructor singleton como privado, lo mismo que había hecho la vez pasada. Y la diferencia de esta clase a la anterior viene entonces aquí. En esta sección radica la principal diferencia. Y es que me dice private synchronized static void create instance. Palabra nueva que no habíamos usado. Esta de aquí. ¿Qué me hace esta palabra? Observen que este método crear instancia, esto lo que me hace es crear la instancia. Entonces, cuando yo ejecuto este método, lo que me dice es, si la instancia es nula, pues te la creo como nuevo singleton. Si es nula. Si ya tiene un valor, entonces esto no hace nada, porque vean que no tiene ninguna ejecución en caso de que no sea nula. O sea que este método solamente hace algo cuando el valor es nulo. O sea, me crea una nueva instancia. Y luego viene acá. Si ya está creada la instancia, pues no me hace nada. Y tengo este otro método, getInstance, que me dice, si es nulo, entonces ejecuta crear instancia. Si no es nulo, o sea, si ya está creado, pues me regresa el valor de instancia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que yo aquí cuando llame el getInstance, él me verifica. Si es nulo, me llama a este otro método, que con este método permite crear el nuevo singleton. Si no es nulo, o sea, si ya tiene un valor, pues me regresa el nuevo instancia. Pero entonces, ¿por qué hago esta diferencia con relación al código anterior? Porque en este, cuando ejecuto crear instancia, estoy verificando este señor, el sincronicé. ¿Y qué me hace ese señor? Si lo leemos acá en la explicación me dice, creador sincronizado para proteger de posibles problemas multi-hilo. Entonces es otra prueba para crear una instancia múltiple. Entonces resulta que aunque no lo hemos visto, al final de la materia vamos a ver lo que es crear multi-hilo. Es que resulta que adicionalmente, como estamos acostumbrados a ver la programación de una forma lineal, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a pensar que lo que se ejecuta es lo que está de primero en la línea del código. Listo, ya vimos que es que yo acá puedo llamar las instancias que están creadas. Allá adelante me está lanzando un error porque aquí no existe este entero A. Listo, entonces ya ahí no tengo errores en el código. Bueno, entonces estamos acostumbrados a que las ejecutan por línea, de forma lineal. Pero entonces ya yo les comenté que yo no ejecuto de forma lineal, sino en programación orientada a objetos. Entonces aquí yo llamo los objetos que están arriba, yo instancio y se crean las instancias. Listo, hasta ahí lo hemos visto. Pero es que adicional a eso, yo puedo trabajar multihilo. Multihilo significa que yo puedo hacer un código que mientras aquí me esté hallando el balance general de una contabilidad, haya otro hilo que al mismo tiempo esté hallando un estado de resultados en contabilidad, que son dos términos de contabilidad. Entonces yo puedo hacer que mi programa haga dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuál es la ventaja de eso? Ahorrar tiempo. Entonces, si hallar un balance general de 1000 registros me lleva 4 minutos para que el programa procese, porque es mucha información, yo puedo decirle que el computador es multinúcleo. Entonces, como tiene varios núcleos, yo puedo al mismo tiempo crear un multihilo para que ese procesador ejecute al mismo tiempo del balance otro proceso. Entonces, como yo puedo crear multihilos, con esta sección de código yo garantizo que en todos los hilos, por eso es sincronizado, o sea, verificando en todos los hilos, que en todos los hilos el valor sea nulo. Porque si yo no hago esto sincronizado, como hicimos el código anterior,
alguien se me puede burlar el singleton. ¿Cómo lo burlaría? Yo garanticé que el singleton fuera único a través del get instance y entonces ya siempre apunta a la misma instancia. Pero llegó alguien que lo burlaría, digamos, por error y creó otro código con un multihilo y entonces por allá me llamó a otro nuevo singleton y me creó otra nueva instancia de ese singleton. Entonces, como me crea otra nueva, a la final mi código va a tener dos instancias de la misma clase. Entonces, lo único que tengo, la conclusión es, con este código garantizo que en ningún hilo exista ya este singleton. O sea, que en todas las instancias sea nulo. Repito, esto lo vamos a entender perfectamente cuando veamos los hilos. Por ahora es importante saber que esto está verificando que en ninguna parte del programa exista la instancia. Pero entonces, como no hemos visto hilo, la forma de hacerlo nosotros va a ser con esta primera parte del código. No con la que sincroniza, sino con la sencilla, la que no toma en cuenta la sincronización. Hasta ahí, dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. Que a la otra persona que intente crear otra clase singleton no va a salir un error. Okay. Me estás hablando del que sincroniza. Es el sincronizado, claro. No lanza un error, sino que es que mira lo que dice este código. Sincroniza y si instancia es nulo, solo si es nulo te crea un nuevo singleton. O sea que si ya está creado, no hace esto, o sea que no hace nada. Entonces no lanza error, sino que no hace nada. Okay. O sea que prácticamente el usuario no se va a dar cuenta. El usuario le da a crear singleton. Si es nulo, pues le crea un nuevo singleton. Si no es nulo, o sea, si ya está creado, el usuario cree que lo está creando, pero mentira, el código no le está haciendo nada, porque ya está creado. Ya entonces no le lanza error, sino que simplemente no hace nada. Verifica, no se cumplió la condición, no hace nada. Ok, excelente. Listo. Resto de señores, nos dormimos, entendimos. El silencio otorga. No, ahí vamos entendiendo poco a poco. Dos. Pues ya llevamos Continúe, poquito, pero como usted dice que lo vamos a terminar de entender cuando veamos hilo, entonces pues toca No, o esperar. sea, la parte que vamos a entender perfectamente es la de sincronizado. Pero, Sí, exactamente, a eso me refiero. exacto. Pero entonces, les voy a dejar un ejercicio que lo vamos a hacer con esta estructura. Con esta estructura vamos a hacer un ejercicio de crear un código con singleton. Todo iba bien hasta aquí, profe. Yo opino, Cuéntame. ¿Qué opinas? que eso lo mejor lo hagamos en clase. No, me dijeron que entendieron. Sí, pero allá no le pregunta bien, no le va preguntando de una. No, pregúnteme, tenemos el código, ustedes lo tienen. Yo no tengo el computador. No, claro, y nosotros tratamos de, con lo que hemos, poco lo que hemos entendido, de hacerlo. Ya usted corregirá los detalles que tengamos. Sí, claro. ¿Me ayudas tanto? La idea, Sí, Mi amor, estamos... yo tengo Bueno. computador. Profe, ¿Quién la que ¿dónde podríamos ampliar más este conocimiento aparte del módulo que usted nos mandó? YouTube. YouTube, Julio P. en internet, soy sincero, en internet encuentran, si yo escribo en internet singleton, me van a aparecer ejemplos. Soy sincero, creo que yo como lo tengo ahí es la forma más sencilla y resumida.
La de Wikipedia nos habla sobre que es una instancia única en un patrón de diseño. Pero he visto códigos un poquito más complejos. Entonces, el que yo les paso es la forma más sencilla de entenderlo. Pero en internet, obvio, si yo escribo singleton ejemplo, van a ver cualquier cantidad de códigos. Que sean más sencillos, pues ahí sí no lo creería. Por ejemplo, vean este ejemplo de singleton. Tiene muchas más líneas de código. Entonces, como formas un poco más compleja. Vale. no complejas, pueden ser diferentes de verlo, ¿cierto? Pero entonces yo les quise sacar una forma súper resumida. Listo. Me parece que tiene muchas más líneas de código. Yo le saqué la forma más resumida de hacerlo, que es práctico. Que digamos que esas otras formas verifican cosas que puede que yo acá no haya verificado. Pero esta es la funcionalidad principal del singleton. Esta es la forma principal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro ejercicio? Yo lo tengo acá. Sí, ya lo voy a subir. Entonces, es una empresa de refresco distribuida en varias sedes. Entonces, haga de cuenta que es Coca-Cola, qué sé yo, aquí en Caucas. O sea, una empresa de refresco distribuida en varias sedes. Vamos a hacer que la sede principal se encarga. Una sede central se encarga de la distribución, por lo que lleva un stock, por lo que se lleva un stock de la sede principal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear varias instancias de las sedes, pero se debe crear una instancia única de la sede principal. La sede principal suma los inventarios de las demás sedes. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener varias sedes, pero solamente vamos a tener una sede principal. La sede principal se encarga de la distribución, por lo que se lleva un stock en la sede principal. ¿Eso qué significa? Vamos a hacer una clase de las sedes y vamos a instanciarla mínimo 3 veces. Y vamos a tener otra clase de la sede principal. Esta clase debe ser bajo la estructura singleton, ¿cierto? Entonces voy a hacer un patrón de diseño singleton para la clase principal. Entonces, dicho de otra manera, este código de aquí le cambiamos la palabra singleton por sede principal, ¿cierto? Y nos queda hecho la sede principal. Pero hacemos otra clase para las otras sedes. Esas sedes que van a tener una variable inventario, que es donde va a haber el inventario de cada sede. Y la clase principal también va a tener una variable inventario, pero que va a ser igual a la suma de los otros inventarios. Listo, ese es el ejercicio. Les resumo entonces el ejercicio. Tenemos una empresa de refresco donde una sede principal lleva el stock, que es el inventario de las demás sedes. Entonces vamos a crear una clase que se llame sedes y la vamos a instanciar 3 veces. Cada sede va a tener un inventario diferente, ¿cierto? Entonces va a tener inventario diferente, que es lo que yo les mostré ahorita, ¿cierto? Yo puedo tener una misma variable y como son 3 instancias diferentes, van a tener 3 valores diferentes de inventario. Pero vamos a tener otra clase que va a ser de la sede principal
bajo la estructura singleton. Y entonces en esa clase la vamos a instanciar como se instancia un singleton, pero su variable inventario no va a tener un valor asignado, sino que ese valor va a salir de la suma de estos tres inventarios. Listo, entonces este valor de inventario es la suma de las tres sedes anteriores. ¿Por qué la clase principal bajo la estructura singleton? Porque necesita ser único para que el inventario sea único, ¿cierto? Entonces, la puesta en práctica de esto es que digamos en su mundo laboral, cuando ustedes trabajen algo de esta forma, usted tiene que garantizar que nadie por error le cree una segunda sede principal, porque entonces cuando usted le pregunten cuál es el inventario de la sede principal, puede que le dé dos resultados diferentes si existen dos instancias diferentes. Entonces aquí garantizamos que este inventario es único para una instancia única. Ese es el ejercicio. ¿Entendimos? En código, Sí, profe, sí. en código, ¿cómo sería? Necesito crear acá. Bueno, aquí, esto lo quito. Voy a hacer un resumen, mas no lo voy a hacer. ¿Por qué, profe? Voy a hacer una clase que se llame sedes. Listo. Voy a hacer una clase que se llame sede, que por obligación va a tener una variable inventario. Listo. Bueno, asignemos el valor de 0 para dejarla iniciar. Voy Desactiva tu micrófono ahí. voy a tener una sede que tiene una variable inventario. Y voy a tener una sede principal bajo la estructura singleton que también tiene un entero inventario. Listo, recuerden que entonces como cambié este nombre de aquí, necesito cambiarlo aquí, necesito cambiarlo aquí. Por eso me está lanzando esos dos errores. Yo no voy a hacer el código, solo le estoy mostrando como la forma general. Entonces, la clase sede tiene un inventario. La sede principal bajo la estructura singleton también tiene un inventario. En la clase principal entonces vamos a instanciar a la sede como sede1. Esto se llama sede. Listo, a la sede como sede1 igual new sede. Listo. Y repetimos eso 3 veces, ¿cierto? CD2, CD3. Y luego le damos valores. Luego decimos que CD1, inventario, es igual a 50. ¿Listo? Y le... Que tengo 50 productos en esa sede. Exacto. Y luego hacemos lo mismo para las otras 3 sedes, ¿cierto? Luego llamamos a este señor singleton, que ya no se llama singleton, sino que se llama sede principal. Ese es el nombre de la clase, ¿cierto? Sede principal. Y le ponemos como nombre, sé yo, CDP, lo que yo quiera. Es decir, lo llamamos a través del getInstance. Recuerden que me está lanzando error porque necesito cambiar todo esto de acá. Sí. Listo. Y esta instancia, bueno, no existe, bueno. Por eso el error. Pero entonces llamamos aquí como sede principal. Y a la sede principal le ponemos su valor de inventario, que va a ser igual a ¿qué? Entonces va a ser igual a cd1 punto inventario más cd2 punto inventario Más CD3. más exacto. Bueno, entonces cuando ya terminamos de hacer eso, imprimimos acá el valor de la CD1 es tanto, el valor de la CD2 es tanto, el valor de la CD3 es tanto y el valor de la sede principal es tanto. Ese es el ejercicio. Fácil, ¿sí? Listo. Ahí les hice el resumen de la solución.
Más fácil no se las puedo dejar. Sí. Igual la clase quedó grabada, ¿cierto, profe? Ya que la clase quedó grabada, pues sería buena idea que la subiéramos para